por qué este parque tiene el nombre de una fecha. Bueno, pues resulta que el 21 de mayo, en el año de 1821, aquí en la ciudad de Córdoba, Veracruz, se llevó a cabo lo que es un movimiento que se denominó la defensa de la villa de Córdoba, y que las cuales a este evento se suscitó lo que es ya, fue un hecho relevante que suscitó la consumación de la independencia de México. Esto de acuerdo a la historia. Pero para ello tengo el día de hoy a nuestro amigo el licenciado Carlos Vergara, director general de la revista Magazine Veracruzano, periodista. Su aportación de periodística en investigación, pues ya tiene 15 años en esta revista, y que bueno, él nos puede compartir datos, nos puede compartir información justamente acerca de este evento. Carlos, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente aquí a Radio Corber. ¿Cómo te encuentras y qué tal? Pues estoy muy contento, muchísimas gracias por la invitación, Ismael. Un saludo a todas las personas que te escuchan en Córdoba y alrededor del mundo. Vamos a platicar un poquito de este acontecimiento histórico. Tú lo has mencionado, sucedió en 1821 durante la Guerra de Independencia. Durante la Guerra de Independencia, y que exactamente, de acuerdo a los distintos historiadores a través de los años, pues han mencionado, por la fecha incluso y por la proximidad de la consumación de la independencia, que este hecho fue trascendental para que se lograra la consumación del México libre. Claro, así es. Sí, de hecho, está plenamente, los diversos historiadores han coincidido en que esta batalla fue, como tú lo has dicho, trascendente y sobre todo importantísima para la consumación de la independencia, porque a final de cuentas la villa de Córdoba, entonces como ahora, era la vía de acceso entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Es un paso obligado. Todos los que vivimos aquí y que conocen, pues saben que es una ciudad intermedia, es una ciudad de paso, Córdoba, entre el puerto más importante de México y la ciudad capital. Entonces, controlar esta ciudad, esta villa, en una guerra, sobre todo, es clave. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas te permite transportar víveres, te permite transportar tropas, es muy importante estratégicamente en una guerra, estratégicamente militar. Entonces, esa es la importancia en la que radica esta batalla que sucedió del 16 de mayo al día 21 de 1821, porque controlar esta ciudad era sumamente importante. Y obviamente hoy tenemos el orgullo de poder recordar que esa gesta heroica esa batalla fue ganada pues por los patriotas, es decir, por los que lucharon a favor de la independencia. Que en este caso era el ejército insurgente, el ejército trigarante. El ejército trigarante, para ser más exacto, así es el que se forma a partir de la fusión del ejército de Agustín de Iturbide y las fuerzas que aún subsistían insurgentes, entre ellas las de Vicente de Guerrero. Se comenta incluso dentro de la historia que no solo cordobeses estuvieron en esta gesta heroica, sino que también hubo muchas personas que son alrededor de la región, personas de Coscomatepec, personas de Amatlán incluso. Claro. De ahí, ajá. Sí, esta batalla es singular por esta razón que mencionas, pero déjame primero un poco plantear otra cuestión muy importante. Ajá. Esta batalla que se da, no solo se da entre dos ejércitos, o sea, dos milicias que están entrenadas para ello, que se despiertan y se acuestan pensando en la guerra. Claro. Sí, a diferencia de otras muchas batallas que se dieron a lo largo de la lucha de la independencia. Esta batalla tiene el doble valor e importancia porque participó el pueblo en masa, o sea, los civiles, la gente de a pie, la gente que no estaba preparada militarmente. Ese es el primer valor, y es por eso que la ciudad de Córdoba
Es una de las pocas ciudades en el estado de Veracruz que ostenta el grado de heroica. Así es. ¿Sí? Porque el pueblo es el que participó activamente en la defensa de la villa en ese 1821. No solo fueron los ejércitos que intervinieron, desde luego, sino que fue el pueblo mismo el que salió a tomar las armas. Eso es por un lado. Pero como tú bien mencionas, no solo fueron los cordobeses, sino que además fueron los cordobeses de los pueblos circunvecinos. Déjame comentar algo aquí que es importante. Córdoba, en esa época, y muchos años después, incluso un siglo después, no solo era la ciudad, o la villa, perdón, más importante, sino que alrededor de esta villa había pueblos de las que dependían, e incluso actualmente todavía dependen de manera económica, pero que en aquel entonces dependían tanto económica como socialmente, culturalmente, pero sobre todo políticamente. Claro. Es decir, que la gente que era de Amatlán, la gente que era de Pichapa, la gente que era de otros pueblos circunvecinos, Santa Ana, por ejemplo, el mismo Costomatepec, Fortín, toda esta gente en realidad también son cordobeses. Son cordobeses porque al final de cuentas pertenecían administrativamente pues, a la villa de Córdoba. A la villa de Córdoba. Pero como tú bien planteas, para ser más específicos, bueno, pues también participaron cordobeses, participaron amatecos, pichapenses, es decir, del pueblo de Pichapa. Gente de Chocamán. Desde luego que de Chocamán, de Monteblanco, de lo que hoy viene siendo Fortín de las Flores, aunque en aquel entonces no existía este municipio. Pero vaya, había gente viviendo en esos parajes, ¿no? En esos rumbos. Así es, participó gente de Huatusco, de Costomatepec, de muchos lados de la periferia de Córdoba y desde luego cordobeses. Entonces, le reitero a quienes nos escuchan, la importancia de esta batalla es porque participa el pueblo en la lucha. Y no solo cordobeses, como segundo punto, no solo cordobeses, sino gente de los alrededores. Tan importante. Y fíjense que justamente hubo un evento antes del día 21, el día 20, que aquí hay un círculo de historiadores llamado Ramón Mena y Sassi, en las cuales se llevó este evento, y en la exposición que hiciera el ingeniero Ernesto Rivera Pernía, quien es un historiador de la ciudad, pues nos daba una exposición extraordinaria justamente de cómo se fue armando la defensa de la ciudad. Y en la edición actual que tienes en tu revista, pues lo va mostrando, ¿no? Cómo van formando la colocación de cada una de las personas y los recursos que tuvieron justamente cuando se sentían atacados, ¿no? La manera en que como ellos recibieron este enfrentamiento. ¿Había en ese momento o cómo fue la comunicación en la cual entre las personas involucradas para poder armar todo ello? Sí, te refieres específicamente a la batalla. Así es, ya digamos que es un periodo de días. Sí, digamos que esto comenzó desde el 16 de mayo, ¿sí? ¿En qué momento y qué personaje fue el que recibe la noticia de que está por venir justamente este enfrentamiento? Claro, bueno, vamos a hacer un poco de historia. Te agradezco nuevamente porque me permitas platicar todo esto que me apasiona. Pues mira, Córdoba habitualmente desde 1900, pues prácticamente durante toda la guerra de independencia, desde 1810, estuvo sometida por el gobierno colonial, por el gobierno español. Sin embargo, siempre subsistió en el ánimo de mucha gente el sentimiento de independencia, de liberación, y esto no se pudo consumar hasta el 1 de abril de 1821, es decir, cuando la villa es entregada por el coronel realista Alcocer, que estaba a cargo de la villa, la entregan a las fuerzas trigarantes, porque el sentimiento patriótico del pueblo era completamente a favor de la independencia. Entonces, esto sucede el 1 de abril,
las noticias de que se aproxima Francisco Evia y el batallón de Castilla a reconquistar la ciudad, o la villa de Córdoba, llegan aproximadamente como por el 10 de mayo. Los primeros días de mayo se enteran que Francisco Evia viene en camino, viene persiguiendo a José Joaquín de Herrera y su ejército, su 9ª división, el ejército trigarante, lo viene persiguiendo desde Tepeaca, Puebla, donde habían sostenido un combate. Había resultado ahí lo que podemos decir un empate técnico. Herrera viene de regreso hacia las costas, hacia la costa de Veracruz, y Evia lo viene persiguiendo, literalmente viene atrás de él. Esto se entregan muy bien los cordobeses, y se junta el pueblo en masa y dice, ¿qué vamos a hacer? Todos, absolutamente todos, con excepción de 3 vecinos españoles, dicen, pues nos quedamos a defender nuestra villa. Fíjate la importancia y por eso la heroicidad de la ciudad. Dicen, nos quedamos a defender la villa, aquí nos atrincheramos y que tenga que pasar lo que tenga que pasar. A sabiendas de que Francisco Evia, el coronel, era sanguinario, sí. Era cruel, era despiadado. Este señor mandaba a fusilar y a decapitar a los insurgentes, en el acto. Sí, al momento. Claro. Pero en ese momento los cordobeses dicen, pues aquí nos quedamos y nos vamos a defender con todo, con lo que tengamos, palos, piedras, hachas, con lo que tengamos, si es posible con las manos. Esto sucede los primeros días de mayo. Y empiezan a preparar los trabajos de fortificación. Cuando llega José Joaquín de Herrera, aproximadamente poco antes del 15 de mayo, solo llega prácticamente a terminar de supervisar pues lo que son las trincheras, lo que son los tercios de tabaco que se utilizaron como parapetos, los fosos. Que eso es lo importantísimo, o lo que tanto admiró en la charla, ¿no? Que el hecho de que utilizaron justamente lo que tenían de guardado de producción de tabaco y que lo utilizaron como una fortaleza. Sí, así es. Los tercios de tabaco, para que se entienda, bueno, pues eran como pacas, vamos a hablarlo así como las actuales pacas que conocemos de paja para alimento de animales, de tiro, como caballos o toros, vacas, etcétera. Bueno, pues así las mismas pacas que estamos hablando, bueno, hablamos de pacas o tercios de tabaco, es decir, cubos de esta planta, y que tenían además un valor altísimo. El tabaco en aquel entonces era un producto de gran valor, y perderlo, por decirlo así, era grave, ¿no? Era grave porque tenía repercusiones económicas importantes. Y sin embargo, estos tercios de tabaco fueron los que se utilizaron precisamente para formar el cerco defensivo de lo que actualmente conocemos como el Centro Histórico de Córdoba. Así es, que incluso en la revista viene muy bien delimitado en qué calles comenzó lo que es este cerco. Claro, así es. Recordemos que Francisco Evia viene rodeando lo que es la villa de Córdoba, y se instala su cuartel general en lo que es la plazuela de la actual iglesia de San Sebastián. Recordemos, para quienes no son de aquí, y bueno, y aún para los cordobeses, que la actual iglesia de San Sebastián, que se ubica a un costado del Parque Madero, en aquel entonces se encontraba en lo que actualmente es el Parque Madero. Claro. O sea, no estaba donde hoy se ubica. Ahí instala su cuartel general Evia, ocupa las casas de alrededor, y desde ahí inicia su ataque feroz, incluso desde el misma tarde del 15 de mayo. No solo fue desde el 16, sino fue desde el mismo 15 de mayo que empieza a lanzar los primeros ataques. No, hombre, pues sí fue bastante el tiempo. Bueno, en el caso de lejanía de tiempo, de generaciones, desde el 15 de mayo a lo que es el 21, que es en el hecho que las fuerzas de Evia, al ser ya derrotado Evia, incluso abatido, porque en el trayecto de la guerra este personaje fallece, sí. Las fuerzas de él pierden el sustento de armamento y comienzan una huida ordenada, ¿no? Así es, sí. El Evia
el mismo 16 de mayo estaba desayunando, veía cómo uno de sus artilleros que manejaba un cañón erraba continuamente y él mismo decide subir a ajustar la mira de este cañón a un segundo piso, a la altura de lo que es la calle 7, entre avenidas 5 y 7, sube, está ajustando la mira, cuando un balazo le quita la vida, un certero balazo le dicen las crónicas, le entró por la sien izquierda y le salió del lado derecho de la cabeza. Y ahí quedó muerto en Córdoba este personaje que incluso prácticamente ya es una leyenda aquí en la zona centro del estado de Veracruz, porque como te platicaba y les platicaba a tus radioescuchas hace un rato, fue despiadado, o sea, sí. Era un hombre que causaba pavor, temor entre el vecindario, incluso muchos insurgentes prefirieron indultarse a seguir combatiendo contra este señor, porque prácticamente él pacificó la zona centro del estado de Veracruz aproximadamente entre 1817 y 1819, él la pacificó por completo, así a tal grado, digamos, llegó su sangrienta represión. No, pues sí, un aspecto muy importante. Hay dos puntos que llaman mucho la atención. Tanto tiempo, el que ellos se quedan sin armas, sin el sustento de armamento, y que sobre todo la comunicación que existía entre las mismas personas, entre los mismos cordobeses, justamente para hacerle frente a esos días. Digamos que existe esa estrategia en comunicación, y aparte el hecho de que la fortaleza hecha por Tabaco, pues simplemente no se perdía, se estaba restaurando. En la charla comentaba que justamente había 400 personas, de acuerdo a la información que se tiene, que eran completamente desarmados. Sí, así es. Y es un dato muy curioso e importante, ¿por qué? Porque te habla de una estrategia en comunicación y te habla de una estrategia de trabajo obrero. Claro. Y sí, eso hace distinta esta batalla. Sí, así es. Bueno, vamos a contextualizar un poco. A tropicalizado, ¿no? Claro, sí, mira, el batallón de Castilla, que era el que se vino a pelear aquí, que estaba bajo el mando de Francisco Evia, estoy hablando del batallón, fíjate, es un batallón de Castilla, es una provincia de España, y que era uno de los más importantes batallones que existían en España, y que fueron mandados a combatir la insurgencia aquí a Nueva España. Claro. ¿Sí? O sea, era un ejército profesional, preparado, diestro, un ejército muy completo, ¿sí? Eso es lo primero que hay que tomar como contexto para saber quiénes estaban atacando a la villa de Córdoba, ¿sí? Eso es por un lado. Por el otro, hay que puntualizar que esta batalla, de acuerdo con algunos especialistas, mejor dicho, con todos los especialistas, no fue un sitio. Es decir, ¿a qué me refiero? Un sitio es cuando un ejército enemigo prácticamente tiene cercado al ejército defensor, claro, ¿sí? Y no le permite ni abastecerse de pertrecho, ni de hombres, ni de alimentos. Este no fue un sitio como tal, por lo tanto, los cordobeses podían salir fuera de su perímetro defensivo, bueno, pues a reforzarse por alimentos e incluso a atacar por la retaguardia, como lo hicieron al ejército invasor, ¿sí? Entonces, juegan un papel muy importante, en primer lugar, como tú lo mencionas, las comunicaciones, ¿sí? Es decir, está el ejército defendiéndose, el ejército trigarante defendiéndose, pero al mismo tiempo manda emisarios por la retaguardia que están informando por dónde van a atacar el batallón de Castilla, por dónde están queriendo horadar la defensiva, y al mismo tiempo tienen también a un vigía en la torre izquierda, que entonces, en aquel entonces era la única torre que tenía la actual catedral. Tenían un vigía que desde lo alto estaba viendo
e informando a los defensores por dónde venían los ataques. Entonces cuenta uno de el parte militar de Blas del Castillo, del batallón de Castilla, ¿sí? Perdón por la confusión, pero así se llamaba, Blas del Castillo, del batallón de Castilla, no crean que hay un error. Dice, ve claramente que hay, eso está obstaculizando el ataque, y entonces dirige sus ataques a esa torre de la iglesia, porque sabe que tumbando esa torre se va a acabar ahí, como dicen, parte de la estrategia defensiva de los cordobeses. No lo logra, afortunadamente, no lo logra, pero como tú lo mencionas, es un aspecto clave, no solo el valor de la defensa, sino las comunicaciones, el poderse ir a colocar detrás de los enemigos, y además, como tú lo mencionas, hay brazos que no tienen armas para luchar, pero que efectivamente muchos cordobeses de estos y de los pueblos vecinos, pues son gente que están ahí apoyando, como dicen, socorriendo heridos, levantando nuevamente barricadas, cavando más trincheras, ayudando a los compañeros que caen en combate. Muchísima gente que está ahí apoyando firmemente en la defensa. Que incluso se comentaba que de esas 400 personas también había mujeres allí, las mujeres en el hecho de dar el apoyo a las personas que se encontraban heridas. Sí, ¿no? El auxilio, desde luego. El auxilio, porque incluso dentro de esta información que se maneja y que se sigue estudiando en el paso de los años, nos encontramos se han encontrado, bueno, yo también estoy aprendiendo de ello, y creo que el aprendizaje sigue siendo vasto. Comentan de que haciendo el recuento de las personas que cayeron en esta defensa, porque al final es una defensa, sí, encuentran solo 2 mujeres. Eso daba a entender de que la batalla no solo fue entre el género masculino, como quizás pueda suceder en otros eventos de esta misma índole, o quizás ya guerras frontales. Claro. Sí. En sí existían mujeres, y que nos habla de que fue algo diferente a lo que comúnmente conocemos de las historias de guerra, ¿no? Claro, así es. Sí, como te lo comentaba desde un principio, participó el pueblo en masa, o sea, todo fue el pueblo, se preparó para la guerra, y eso incluyó hombres, mujeres y hasta niños. Esa es la importancia, y por eso la heroicidad de esta batalla. Y te voy a dar 2 datos para que te des tú y quienes nos escuchan una idea de la importancia de esta batalla. Cuando Agustín de Iturbide consuma la independencia y, digamos, pues toma el poder, ¿sí? el Imperio de México manda a crear una medalla conmemorativa. Cierto. ¿Sí? Una medalla conmemorativa que se llama la Cruz de Córdoba, en honor al valor y heroísmo de los cordobeses. Obviamente esta Cruz de Córdoba se daba, bueno, pues se les dio a los más insignes defensores de Córdoba de esa batalla, desde luego, ¿no? Eso es por un lado. La famosa Cruz de Córdoba, que desgraciadamente hoy está muy olvidada. Y por el otro lado, José Joaquín de Herrera, el teniente coronel que comandó la defensa, posteriormente, una vez consumada la independencia, se vuelve diputado. Y en 1830, por ese heroísmo, porque así lo determina en un proyecto de decreto, siendo diputado, en un proyecto de decreto, pide o solicita que se vuelva ciudad, que se convierta ciudad la villa de Córdoba, por ese valor y patriotismo de los cordobeses. Y muchos años después, en 1880, o sea, 50 años después, en 1880, la legislatura del estado de Veracruz concede el grado de heroica a Córdoba. Y se coloca lo que es el obelisco, que justamente está enfrente del Palacio Municipal del Parque 21 de Mayo, que es, déjenme decirles, no sé si exista en otra ciudad del mundo que su plaza principal tenga el nombre, o que tenga el nombre de una fecha.
Claro, sí. Entonces, yo lo desconozco, y si ustedes, amigos radioescuchas, conocen alguna ciudad en todo el mundo que tenga el nombre, su plaza central de una fecha histórica, pues háganosla saber, porque al menos es un dato curioso, o es algo que me llena de curiosidad. La mayor parte de ciudades, sus parques centrales siempre tienen el nombre de un santo, o el nombre de un personaje distintivo, ¿no? Un personaje importante, pero es muy raro encontrar que tu centro histórico tenga el nombre de una fecha. Ahora bien, de ahí también nace el desfile que ayer tuvimos justamente en la ciudad, y que pues se vuelve una fiesta muy importante, al menos entre los cordobeses. Sí, has tocado un punto muy importante. En 1824, o sea, apenas 3 años después de la batalla, 1824, la legislatura del estado, ¿sí?, manda, o sea, hace un decreto a crear un monumento que conmemore precisamente el patriotismo y valor de esa defensa heroica de Córdoba. Ese decreto, desgraciadamente, no se pudo mandar a hacer, pero es hasta 1895 cuando finalmente se manda a instalar un monumento, porque eso es lo que decía el decreto, mandar a instalar un monumento que conmemore ese patriotismo de los cordobeses. Pues así es. Fíjense, amigos de Luces Culturales, que nos escuchan no solo de Córdoba y de la región, sino que también en otras entidades de México, en otros sitios del mundo, en que pues la ciudad de Córdoba, Veracruz, tiene una enorme importancia en la independencia de México, justamente por esta defensa, y que si en algún momento ustedes llegan a visitar nuestra ciudad, pues bueno, conozcan el por qué el parque tiene este nombre de fecha, y que esta ciudad tiene una riqueza histórico-cultural sumamente importante, que pues caray, es necesario conocerla y poderla difundir por la importancia que tiene para el país.